Cuarto domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 21 al 30. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: «Seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm». Y añadió: «Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra». Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. La verdad los hará libres. Lucas presenta el comienzo ministerial de Jesús en un contexto litúrgico. Jesús, como todo judío piadoso, participa en la celebración sinagogal del sábado en su pueblo. El relato es vivo y tenso. Mientras está hablando, sus convecinos acogen voraces y asombrados sus palabras. Tienen una increíble vibración de vida y sinceridad, pero sus palabras entrañan conversión y un gran compromiso. Y por eso los mecanismos de defensa, consciente o inconscientemente, empiezan a racionalizar resistencias. Jesús ha detenido intencionalmente la lectura antes de las palabras que anunciaban el juicio de las naciones y un día de venganza de nuestro Dios, para insistir exclusivamente en la gracia de Dios. Estas palabras de gracia provocan el asombro en la asamblea, y esta manera de proponer una gracia universal es el origen de los incidentes narrados en los versículos 25 al 30. Precisamente para reforzar la idea de que su misión es toda de gracia y no de condenación, Cristo ha añadido dentro de la cita de Isaías un versículo tomado de Isaías 58:6 sobre la libertad ofrecida a los prisioneros. Cristo define de una vez su misión como una proclamación del amor gratuito de Dios a todo hombre. Esto no puede sino producir escándalo, pues los judíos esperan la escatología con ardor y odio a los paganos, ya que esperan el aplastamiento de todos sus enemigos, los enemigos de Dios. Y empiezan a funcionar los mecanismos de resistencia al mensajero. El mensaje no gusta y se desata la envidia pueblerina.
¿Por qué el hijo de María y de José va a ser más que los nuestros? Sí, el hijo de María y de José habla encendidamente, pero ¿qué garantías tiene su mensaje si el mensajero es el hijo de un carpintero, si no ha pasado por las escuelas rabínicas, si no tiene prestigio social, si se ha criado entre nosotros? ¿Qué puede enseñar, qué garantías ofrece su discurso si va en contra del mensaje tradicional de los rabinos, de los escribas y fariseos que anuncian la ira apocalíptica de Dios para los pueblos que han asolado a su pueblo? ¿Cómo puede igualar el pueblo de la elección con el resto de los pueblos paganos? Su rabia se enardece todavía más cuando les recuerda que Dios había hecho prodigios en favor de los paganos, que no había hecho en favor de Israel por culpa de su orgullo, y les evoca a la viuda de Sarepta y al sirio Naamán. Citando un refrán, les señala: ningún profeta es bien recibido en su tierra. Estas increpaciones colmaron la ira de sus convecinos. A empujones le llevan hacia el barranco de las afueras del pueblo para despeñarlo, castigo reservado a los blasfemos. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se fue de allí. Estamos ante un relato significativo que preanuncia la misión y el destino de Jesús. Es como un adelanto que sintetiza su programa, su ministerio y el desenlace. Los vecinos de Nazaret encarnan a todo el pueblo judío que globalmente rechaza al enviado de Dios, y por eso serán los paganos los que sobre todo integrarán el pueblo de la nueva alianza. ¿En qué consistió sobre todo el pecado del pueblo judío? En el afán de traducir los mensajes divinos a sus ambiciones humanas, no se ajustaban a la palabra de Dios, sino que ajustaban la palabra de Dios a sus ambiciones. No dejaban a Dios ser Dios. Israel perdió su gran ocasión. Jesús lo lamentará con lágrimas en los ojos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Juan escribirá con el alma dolorida: vino a su casa, pero los suyos no lo recibieron. Todos y siempre sentimos un primer impulso a rechazar la verdad o las verdades que nos resultan intranquilizadoras. Decía atinadamente Bernanos: los hombres buscan verdades tranquilizadoras, pero la verdad no tranquiliza a nadie. Y para evitar el cosquilleo de la conciencia, los remordimientos que comporta el traicionarla, se echa mano de un mecanismo de defensa que los psicólogos llaman racionalización. Nos asisten sobradas razones para rechazar lo que es un error manifiesto. Exactamente lo mismo que a los nazarenos, se ponen etiquetas descalificadoras al mensajero, se siembran sospechas sobre su vida, sobre su preparación, sobre su posible extremismo. Demagogia por profecía. Pablo alerta a Timoteo del peligro de que las comunidades de las que es obispo repitan el error del pueblo judío de conceder credibilidad y aceptar el mensaje de los profetas halagadores. Pues vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que llevados de sus caprichos buscarán maestros que les halaguen los oídos, se apartarán de la verdad y harán caso de los cuentos. Jonás intuía que le podía pasar como a otros profetas por decir la verdad al pueblo, y por eso se negaba a ir a Nínive. Creo que por cobardía de los profetas, por su miedo a las reacciones agresivas o a perder clientela, el mensaje evangélico se traduce en mediocridad. Se dispensa al pueblo demagogia en lugar de profecía.
Pocos se atreven a elevar una voz que pueda parecer contraria al pueblo. Los mensajeros, los predicadores, brindan sus mensajes a la carta, a gusto de los oyentes. Pero cuando un pueblo reduce a silencio a estos hombres y mujeres, se empobrece y queda sin luz para caminar hacia un futuro más humano. El relato evangélico de hoy viene a decirnos: si oyeran la voz del Señor, no endurezcan el corazón, como lo hicieron sus padres. Hay que dejar a Dios que nos hable por los mensajeros que Él quiera y nos diga los mensajes que Él quiera. Hay que dejar a Dios que sea Dios y al Maestro Jesús que sea de verdad el Maestro, sin querer darle lecciones como Pedro. El gran sabio padre Lacordaire, en su búsqueda apasionada por la verdad, venga de donde viniere, llegó a decir: todos los hombres son mis maestros. Todos le enseñaban algo. Helder Cámara decía: si no estás de acuerdo conmigo, me enriqueces. Tener junto a nosotros a un hombre que siempre esté de acuerdo de manera incondicional no es tener un compañero, sino una sombra. Hoy la palabra del Señor nos invita a revisar nuestras actitudes ante la verdad. ¿Me dejo llevar de prejuicios a la hora de escuchar mensajes de personas o grupos? ¿Busco la verdad esté donde esté y la testifique quien la testifique? ¿Callo la verdad por cobardía? ¿Guardo un silencio cómplice ante situaciones injustas? A nivel psicológico ocurre lo mismo que ocurre a nivel médico. Si alguien se empeña en ignorar la verdad, no vivirá en paz y está perdido. Quien es despiadadamente sincero consigo mismo acogiendo la verdad, goza de una gran paz que nace de la fidelidad a sí mismo y vivirá una vida de plenitud. Jesús afirma taxativamente: si el Hijo los libera, serán de verdad libres. Rabindranath Tagore afirma sabiamente: no cierres la puerta al error, no sea que dejes fuera la verdad.